Que la paz del Señor Jesucristo, Yahshua Hamashiach, sea sobre cada uno de ustedes. Que el amor de Dios siga siendo derramado en sus corazones. Les habla su hermano y amigo, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela, quien en esta oportunidad viene a darles un mensaje acerca de lo que Dios me ha hablado, pero en este caso hablar un poco acerca del aborto, ya que el Señor desde el año 2018 viene hablando en mi vida de que hay un plan fuerte de las tinieblas para destruir los niños de Venezuela. Y eso abarca las mujeres embarazadas. Me ha mostrado mujeres embarazadas y a otras personas le ha mostrado mujeres embarazadas que me han dicho hermanos que con un puñal hacia la barriga y eso es señal de aborto. Entonces el aborto no es permitido por Dios y vemos que a nivel de muchas naciones han probado el aborto y es en contra de los mandamientos porque el sexto mandamiento nos dice no matarás y el aborto es matar a un ser que ya está concebido en el vientre de nuestra madre, que ya Dios lo tiene en memoria, que Dios lo ha predestinado para grandes cosas, como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con otros discípulos. Entonces voy a hablarle un poco acerca del aborto y les voy a compartir algunas citas bíblicas que había hecho el video y el teléfono tiene poca memoria y no se grabó. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? La respuesta que da la Biblia no utiliza la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un feto humano. Sin embargo, sin embargo, muchos versículos nos ayudan a entender cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de un niño que no ha nacido. La vida es un regalo de Dios, según Génesis capítulo 9, verso 6, y el Salmo 36, 9. De hecho, toda forma de vida es muy valiosa para Dios, y esto incluye la vida de un niño que está en la matriz de su madre. Así que cuando alguien mata a propósito a un niño que no ha nacido, está cometiendo un asesinato. La ley que Dios les dio a los israelitas decía, y en caso de que unos hombres luchen el uno contra el otro y realmente lastimen a una mujer encinta, y los hijos de ella efectivamente salgan, pero no ocurre un accidente mortal, a él sin falta ha de imponérsele el pago de daños conforme a todo lo que imponga el dueño de la mujer, y él tiene que darlo por medio de los jueces. Pero si ocurre un accidente mortal, entonces tiene que dar alma por alma, dice el libro de Éxodo 21, 22 y 23. ¿Cuándo comienza la vida de una persona? Muy importante. Para Dios la vida comienza desde el momento de la concepción o desde el momento en que una mujer queda embarazada. En su palabra, la Biblia, Dios siempre se refiere al niño no nacido como una persona distinta. Veamos algunos ejemplos que indican que en Dios no hace distinción entre la vida de un bebé que está en la matriz de su madre y el de un recién nacido. Por inspiración divina, el rey David dijo a Dios, tus ojos vieron mi embrión. Salmo 139, versículo 16. Así que Dios consideraba que David ya era una persona antes de nacer. Mire cómo nos considera Dios. Veamos otro caso. Dios ya tiene una misión especial para el profeta Jeremías, aún antes de que naciera. Dios le dijo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que procedieras a salir de la matriz te santifiqué, y te di como profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Lucas, un escritor de la Biblia que además era médico, usó la misma palabra griega para referirse tanto a un bebé no nacido como a un bebé recién nacido. Lucas 1:41, 2 al 12 y 2:16. ¿Puede Dios perdonar a alguien que se haya sometido a un aborto? Sí, Dios puede perdonar a quienes se hayan sometido a un aborto si adoptan el punto de vista de Dios sobre la vida. No tienen razón para sentirse aplastados por la culpa. La Biblia dice, Yahweh es misericordioso y benévolo. Tan lejos como está el naciente del poniente, así tan lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103, versículo 8 al 12.
Yahweh perdonará a quienes se arrepienten con sinceridad de los pecados que hayan cometido en el pasado. Y eso incluye el aborto. Salmo 86:5. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es malo abortar si está en peligro la vida de la madre o la vida del niño. En vista de lo que la Biblia dice sobre la vida de un bebé que no ha nacido, el aborto no está justificado, aunque exista un posible riesgo para la madre o el bebé. ¿Y qué pasaría si en el parto se presentara una emergencia o en la que hubiera que decidir antes de salvar a la madre o al bebé? En esos casos, que son muy frecuentes, solo las personas directamente implicadas deben decidir qué vida hay que salvar. Entonces, es importante entender que Dios está en contra del aborto. No podemos violar el sexto mandamiento de no matarás. No podemos matar a esas personas que Dios tiene grandes propósitos para ella. Entonces debemos oponernos al aborto y debemos orar en contra del aborto. Bendito sea la gloria de Dios. En la palabra, en el libro de Efesios, encontramos, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ya lo vamos a leer. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. El versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces fuimos predestinados por Dios. Fuimos predestinados, no podemos apoyar el aborto, tenemos que orar en contra del aborto. En Venezuela, el Señor me viene hablando del sacrificio de niños desde el tiempo de Chávez. Han sacrificado muchos niños, y es por eso el llamado a la oración por los niños, estando en el vientre de sus madres y estando ya vivos, estando ya fuera del vientre de su madre, pues. Otra parte que iba a hablar del aborto, el aborto, vamos a leer el Salmo 139, verso 13. Salmo 139, versículo 13. A ver lo que nos dice el salmista David o el rey David acerca del aborto. Salmo 139, versículo 13. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, ¿quién forma al feto? ¿Quién forma al niño? Dios. Porque la Biblia dice que Él es el que permite, en el libro de Isaías 64 creo que está, que dice que Él es el que permite que la mujer dé a luz. Es Dios. Y cuando Dios creó al hombre, le dio fructificado y multiplicado, hizo jugar la tierra y llenarla. Dios mismo dio la orden de multiplicar. Los hijos son la herencia de Dios. Entonces tenemos que estar en contra del aborto y vamos a orar por todas estas mujeres embarazadas, en el caso de Venezuela, para que Dios guarde sus niños. El Señor mismo ha ministrado que mucho del problema de la salud en Venezuela ha sido a propósito para acabar con muchas personas y con muchos niños para que no vivan cuando nazcan, para acabar con ese plan del espíritu de Herodes, el espíritu de Faraón, como acabó con los niños menores de 2 años en el tiempo de Moisés, así con Jesús, en el tiempo de Jesús, perdón, así también quiere hacer en este tiempo. Entonces el aborto constituye definitivamente un mal, es suprimir una vida humana, ya que la Biblia muestra que la vida comienza con la concepción. Dios nos da forma cuando aún estamos en el vientre de nuestra madre.
El profeta Jeremías y el apóstol Pablo fueron llamados desde antes de su nacimiento. Jeremías 1:5 y Gálatas 1:15 con respecto al apóstol Pablo. Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre cuando escuchó la voz de María, la madre del Señor. Lucas 1:44. Obviamente los niños ya poseen identidad espiritual desde que están en el vientre de sus madres. Les repito esto. Los niños ya poseen identidad espiritual desde que están en el vientre de sus madres. Entonces no somos nadie para quitar la vida a otra persona, a un niño. Entonces oremos en contra del aborto. Desde el momento en que ocurre la concepción comienza un proceso de desarrollo que continúa hasta la edad adulta. Dios condenó a los israelitas que sacrificaban sus hijos al dios pagano Moloch. Cuando yo he orado, en muchas de las oraciones, el Señor me ha ministrado, en las oraciones y ayunos por Venezuela y orar por otras naciones, me ha puesto a orar contra el espíritu de Moloch, que es de sacrificio de niños. Entonces tenemos que orar contra este espíritu de Moloch. Repito, Dios condenó a los israelitas que sacrificaban sus hijos al dios pagano Moloch. Esas criaturas se consumían en el fuego del sacrificio, según Levíticos capítulo 20, verso 2, ofrecido a un dios de la sensualidad y las conveniencias humanas. Lo mismo ocurre en nuestros días, y al actuar de esa manera confesamos que los seres humanos no valen nada para nosotros. Esta es una terrible mancha en nuestra sociedad. La Biblia no es más específica en el caso del aborto porque tal práctica era algo impensable para el pueblo de Dios. Repito, la Biblia no es más específica en el caso del aborto porque tal práctica era algo impensable para el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando un Israel estaba en Egipto, un faraón cruel forzó a los israelitas a matar a sus niños recién nacidos. En la Biblia se considera este incidente como el más alto exponente de la crueldad y la opresión, según Éxodo capítulo 1, versos 15 al 22. La idea de matar a sus propios hijos era anatema entre los hebreos. A todo lo largo del Antiguo Testamento, las mujeres soñaban con los hijos. Los hijos se consideraban un don de Dios. Las mujeres imploraban no estar estériles. ¿Cómo puede una mujer creyente destruir a su propio hijo? El aborto no solo es inconcebible, sino el máximo exponente de la barbarie pagana. Entonces, Dios está en contra del aborto. La Biblia dice que debemos criar los niños. Instruya al niño en su camino para cuando fuere viejo no se apartare de ellos. También nos dice la Biblia que los niños son de Dios. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí. Mateo 19 dice, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nosotros no podemos permitir esto y tenemos que orar en contra del aborto. Mateo 19 dice, pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Entonces, también dice la Biblia que los hijos son la herencia de Yahweh. Dios nos da a los hijos como una herencia, como una bendición. Y como dije ahora, créanmelo y yo te los pagaré. Entonces, el llamado es a orar en contra del aborto. Oremos en contra del aborto. Sea el aborto inducido o por otras causas, pero oremos en contra de ese espíritu de Moloch y ese espíritu de aborto que está operando en Venezuela y así en muchas naciones que han permitido estas leyes que van en contra de los principios bíblicos. Entonces les animo a compartir este video con otras personas, a orar por las mujeres embarazadas, por los niños, ¿verdad? Por los niños que están en el vientre de sus madres y los ya nacidos, por provisión para ellos, por protección para ellos y sus padres. Oremos por los niños de Venezuela y por los niños de las naciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Compartan este video y cualquier cosa se suscriben al canal o me escriben al correo carlosmoranprofeta@gmail.com. Les sigo diciendo que oren por protección por mi vida, mi esposa, por la salud de mi esposa Bexy Valero y para que Dios nos provea
según sus riquezas en gloria, ya que no estamos trabajando, sino sirviéndole al Señor de esta manera, a través de los videos, a través del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, y mediante la voluntad del Señor, a ver si puedo hacer unas enseñanzas también, que voy a sacar, Dios mediante. Bueno, bendiciones, Dios les bendiga. Yahweh les bendiga, les guarde y les prospere.